Ok, como les comentaba, este es el Sinergia Live número 4. Vamos a estar hablando sobre cómo manejar tu tiempo y concretar más objetivos. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarme. Hoy tenemos una sesión especial porque más que hacer una clase simplemente teórica, más bien vamos a tratar de hacer una especie de sesión de mentoring junto con una breve introducción sobre el tema. Voy a estar compartiendo dos herramientas que son súper potentes a la hora de mejorar nuestra productividad, de enfocar mejor nuestros objetivos y sobre todo aprovechar el tiempo que tenemos. Para los que no me conocen, mi nombre es Adonai Lizardo. Yo soy consultor para startups, emprendimientos y empresas. Soy fundador de Sinergia, que es el laboratorio de innovación estratégica, y también de la Academia de Sinergia, que es un espacio digital, una plataforma digital en donde enseñamos a emprendedores, a empresarios y a personas que quieren crear ingresos independientes a que de hecho lo logren. Compartimos herramientas tácticas, herramientas para mejorar el mindset y sobre todo hacemos un acompañamiento durante toda esa formación especializada para que esos objetivos realmente se concreten. Como les decía, hoy va a ser una mentoría en vivo. Para eso tengo el agrado de invitar a uno de los miembros de Sinergia, de la Academia de Sinergia específicamente. Su nombre es Susana Torres. Ella es Recruiting Manager para una empresa de Los Ángeles. También es instructora de inglés, es venezolana, en este momento está radicada en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, la pueden seguir a través de Instagram en @teachersu_ o en LinkedIn como Susana Torres. Pero nada, muchas gracias Susana, bienvenida acá a esta sesión. Voy a hacer ahora una breve introducción con el tema y luego nos vamos directamente con lo que es la práctica propiamente hablando. Antes de iniciar, algo que es recurrente también en estas sesiones es mencionar un poco de qué va la Academia de Sinergia y invitarlos también a los que quieran a unirse a esta iniciativa que está dando sus primeros pasos y que en este momento tiene una membresía anual de $20. Em, Como les mencionaba, la Academia de Sinergia es un espacio de colaboración, de aprendizaje y de formación enfocada específicamente en la construcción de negocios que sean sostenibles. Aprovechamos el talento que tengan nuestros miembros dentro de la academia para a partir de ahí enseñarles herramientas y buenas prácticas que sean completamente accionables para que el sueño que quieran llevar a cabo lo concreten. Em, a diferencia de la mayoría de las formaciones que son solamente teóricas, en nuestro caso tratamos de que haya un mentoring constante, que haya un acompañamiento entre todos los miembros. Hacemos sesiones semanales también de mentoría en vivo, sesiones que luego quedan grabadas y se comparten dentro de la plataforma. Y nada, algunos de los temas que manejamos dentro de la academia son los que ven allí en la pantalla: herramientas tácticas, el tema de los lives semanales, el mindset de negocios sostenibles, la construcción de negocios, finanzas eficientes, etc. A la academia pueden ingresar en cualquier momento desde la web o desde una aplicación móvil, lo cual también da facilidades de aprendizaje. Pero nada, ahora volvamos con el tema que es lo más importante de hoy: cómo manejar tu tiempo y concretar más objetivos. Hay un método simple para lograr esto y es un método que se comparte muchísimo por allí en internet, y es que nos dicen algo tan simple como: mira, despierta una hora antes y acuéstate una hora después. Y por supuesto utiliza esas 2 horas para que eh, el planteamiento que quieras lograr, la nueva meta que quieras lograr, el nuevo hábito que quieras lograr,
o la nueva construcción que te hayas puesto como objetivo la concretes. Sin embargo, es muy probable que dependiendo del contexto de cada una de las personas, llevar este método a cabo no sea posible. Por ejemplo, para una persona que tenga hijos, es muy probable que, sobre todo en los primeros años, sea muy difícil hacer una coordinación de esta forma. Hay otras personas, como el caso de Susana o como el mío particularmente, que bueno, tenemos, digamos como que nuestro negocio independiente y además tenemos proyectos alternativos y constantemente estamos dedicando una gran cantidad de tiempo al trabajo, al aprendizaje, incluso a la enseñanza. Y finalmente la mayoría del día se nos va en eso. Sin embargo, entonces, bueno, ¿qué vuelta se le puede dar para organizarse un poquito mejor y aún así concretar los nuevos proyectos que tenemos? Porque evidentemente todos, más allá de que de repente estemos en una posición relativamente cómoda en este momento, todos queremos ir a más. Queremos mejorar nuestro negocio, queremos probablemente tener un proyecto alternativo, queremos, no sé, más tiempo con nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente de eso va esta charla en particular, y es enfocarnos un poco en cómo lograr hacer más cosas específicamente en las horas que estamos despiertos. Nos vamos a olvidar de este método simple de pararnos antes y acostarnos más tarde, y más bien vamos a comenzar a revisar, ok, cuántas son las horas que realmente tenemos disponibles durante el día, que en un día normal podemos utilizar para enfocar nuestra productividad, y hacer los pequeños ajustes que sean necesarios allí. Para los que estén en casa, que en este caso son todos, hay algunas herramientas que pueden utilizar para ambos métodos. Pueden utilizar simplemente una libreta y un bolígrafo, o si son más de mi lado, de mi equipo, a mí me gusta muchísimo utilizar los sticky notes y el Sharpie para ir anotando cosas un poco más rápido. Em, para los que lo quieran hacer incluso de una forma completamente digital, pueden utilizar una herramienta como Miro, que es justamente la que vamos a estar utilizando Susana y yo en esta oportunidad. Em, Ahora bien, hay una idea muy importante, muy importante, que tenemos que comprender, sobre todo cuando estamos enfocando la productividad para crear nuevos ingresos, para crear nuevas ideas de negocio, y para mejorar nuestro bienestar y nuestra holgura y nuestra sostenibilidad. Y es que el tiempo es dinero. Em, Esta idea en realidad comienza a ser un cambio de mentalidad muy importante, porque la mayoría de las personas cometemos el error de subutilizar nuestro tiempo, de incluso no darle suficiente valor. Hay otros casos incluso que pueden ser más puntuales y más evidentes, como por ejemplo las personas que trabajan en áreas creativas y ganan dinero específicamente dando un precio por su hora de trabajo. Y eso lleva evidentemente una gran cantidad de consecuencias. Entonces, bueno, quiero elaborar un poquito más sobre esta idea de que el tiempo es dinero. Y para eso, lo que tenemos que tratar es de entender que el tiempo es la única vía que tenemos para impactar realmente en nuestra propia vida y en la vida de otros. Y evidentemente a través de la maestría del tiempo es que logramos marcar un legado tanto para nuestra familia, tanto para nuestros negocios, como para prácticamente cualquier idea que queramos llevar más allá de un simple concepto y más bien queramos dejar huellas de una forma u otra. Entonces, bueno, hay tres ideas principales allí relacionadas al tiempo. El primero, ya se los mencioné, que el tiempo es dinero. El segundo es que el tiempo es un recurso no renovable. Las horas que ya gastamos
es imposible recuperarlas. El tiempo particularmente es como una bomba de tiempo que está a punto de estallar porque se nos está agotando constantemente. Si pensamos el tiempo de esta forma, nos damos cuenta que, bueno, no nos estamos haciendo más jóvenes. Va a llegar un momento que evidentemente vamos a morir. Entonces, el tiempo es algo realmente valioso. Y lo importante es tratar de construir cosas y dejar cosas que cada vez hagan dos funciones específicas. La primera, tratar de crear vehículos, de crear sistemas que nos ahorren tiempo y que sigan haciendo todas las cosas que necesitamos para subsistir, evidentemente. Y la segunda, crear cosas que más allá de que nosotros no estemos presentes, ya sea porque simplemente no le dedicamos tiempo a esa actividad o porque trascendimos, aún así eso que creamos siga perdurando en el tiempo. Em, y la invitación es que si comenzamos a hacer este cambio de paradigma respecto al tiempo, nos vamos a dar cuenta de que si lo utilizamos de la misma forma en la que pensamos sobre el dinero, vamos a comenzar a decidir completamente distinto. Em, Nosotros comprendemos que el dinero es algo escaso, que el dinero es difícil de obtener, que el dinero es muy fácil de perder. Y entonces eso hace que nosotros seamos como que mucho más cuidadosos a la hora de decidir en qué cosas invertimos nuestro dinero. Entonces, exactamente esa misma mentalidad es lo que les invito a tener, al menos para esta práctica, de caras a lo que es el tiempo. Entonces, nada, vamos a entrar un poco en materia. Vámonos a ir directo con este ejercicio de time management. Les voy a pedir a todos que conforme Susana y yo vayamos haciendo la sesión, ustedes vayan tomando notas. Em, si tienen algún tipo de pregunta o comentario, lo pueden dejar en el chat. Va a haber un tiempo específico en donde vamos a poder ir respondiendo con calma esas preguntas. Pero lo importante, sobre todo de esta práctica, y por eso lo queremos hacer en vivo, es primero que vean el paso a paso de cómo hacer el ejercicio, que tomen las notas necesarias sobre eso, y que bueno, luego evidentemente también lo puedan hacer ustedes con toda la calma del mundo desde sus propios hogares. Voy a pasar entonces ahora a donde tenemos aquí. Esta es la herramienta Miro. Susanita, si quieres, comenzamos a conversar tú y yo un poco. Em, hay una idea aquí importante para hacer este ejercicio y es esta primera parte de la sesión y es lo que está relacionado a reconocer en qué hora despierta cada quien y a qué hora se va a dormir. Y luego tenemos que comprender, bueno, el total de horas que tenemos despiertos porque justamente ese número es el que nos va a permitir a nosotros construir el resto del ejercicio y reorganizar el día. Em, para eso tenemos que partir desde, bueno, cómo es un día normal para nosotros. Evidentemente no nos tenemos que ir al día más ocupado de todo porque es completamente irracional, eso no se da todo el tiempo, ni tampoco al día más relajado que tenemos durante la semana. No, o sea, vamos a tratar de utilizar un día común y corriente en donde, por ejemplo, en mi caso, un día normal yo me despierto a eso de las 6:30 de la mañana y me voy a dormir a eso de las 10:30 de la noche. Entonces, particularmente en mi caso, yo tengo aproximadamente unas 14 horas disponibles en un día normal. Evidentemente habrán algunos en donde me cuesta un poco más tarde, un poco más temprano, pero lo importante es tener por lo menos esta base. Susanita, en tu caso, ¿a qué hora despiertas por lo general en un día normal? Ok, voy a ir anotando esto por acá. Okay, en el caso de Susana, ella despierta 8:30, perdón, 8 de la mañana, 8:00 AM. ¿Y a qué hora te duermes por lo general?
Ok, vamos a poner acá 2 AM. O sea, en tu caso son bastantes más horas que yo. Creo que son unas 18 horas, ¿cierto? Cool. Si me fallan las matemáticas, me ayudan, pero fíjense, en el caso de ellas son más o menos unas 18 horas, en mi caso son 14. Em, en ambos casos, para personas que tengan 18 o 14 horas en un día normal, son horas más que suficientes para realmente concretar prácticamente cualquier tipo de objetivo o creación que quieran llevar a cabo. Hay casos de personas que tienen menos horas disponibles en un día normal y bueno, ahí más bien funciona ese método inicial que les comentaba de repente pararse un poquito antes o acostarse un poquito después. Ok, déjame que estoy... Chévere, estaba entrando alguien más. Ok, continúo. Entonces, como les mencionaba, hay personas, sobre todo cuando son más jóvenes, que la cantidad de horas que tienen despiertos es probablemente bastante más pequeña porque, bueno, tienen menos ocupaciones y menos responsabilidades en el día. Nuestro caso es un poco distinto en ese sentido. Por un tema de tiempo, Susana y yo habíamos adelantado algunas de las tareas diarias que hacemos cada uno. Pero quiero más o menos explicárselos aquí a grandes rasgos cómo se ve el siguiente paso de esta dinámica. Lo que tenemos que hacer es comenzar a presupuestar el tiempo. Les recuerdo que estamos tratando de pensar en el tiempo de la misma forma en la que pensamos en dinero. Entonces cada hora que tenemos y cada media hora que tenemos equivale evidentemente a dinero. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es justamente cómo gastamos nuestro tiempo en un día normal y hacer cálculos a partir de ahí. Entonces, la primera parte de este ejercicio básicamente es comenzar a dividir tareas en grupos de 1 hora y grupos de media hora. En el caso de Susana, por ejemplo, eh, más o menos se dividen de la siguiente forma. En tareas de 1 hora, ella tiene cosas como el ritual de la mañana, de bañarse, vestirse, comer. Más o menos en eso invierte 1 hora. Durante el día también hay un momento específico donde da una clase de inglés que dura aproximadamente 1 hora. A eso de las 10:30 hasta las 11 da una segunda clase. Luego tiene varias horas aquí distribuidas en trabajo que puede ir variando dependiendo de lo que vaya sucediendo en ese día en específico. Y en el caso de las tareas un poco más cortas, tiene cosas como un pequeño break a media mañana. Hay un espacio donde escucha música y podcast. Hay evidentemente un espacio de almuerzo, hay un espacio de cena, de descanso, incluso un espacio de meetings con el staff con el que ella trabaja. Fíjense que lo importante de esta primera etapa del ejercicio es tratar de ser tan específico como sea posible con las diferentes tareas que hacemos cada uno. Y hay que tomar en cuenta todo. Por ejemplo, es muy normal que cuando se está llenando esta primera etapa del ejercicio, las personas se olviden de cosas como, por ejemplo, el tiempo que invierten en social media o en Netflix, por ejemplo. Y consideran que, bueno, que no es parte del ejercicio, y evidentemente sí, porque resulta que incluso nuestros propios celulares y el propio Netflix, YouTube, etcétera, todos van midiendo constantemente cuánto tiempo le dedicamos en un día a estas actividades. Eh, y conocer ese número específico de horas que invertimos en redes sociales o en ocio, nos pueden dar una buena oportunidad para luego nosotros aprovechar, reducir un poquito ese espacio de ocio y de repente reutilizarlo en una nueva actividad. Em, de igual forma puede pasar que en alguna de las actividades que hacemos diariamente, por ejemplo, o una actividad que tenga relación con el trabajo, de repente podemos aprender a mejorar el proceso en el que llevamos a cabo nuestras operaciones en el día,
y eso también va a reducir algo de tiempo. Voy a mostrar un ejemplo de lo que es un día normal para mí, que lo tengo también anotado acá abajo. Básicamente en mi caso, yo por lo general muy temprano, en un día normal, o hago bicicleta o hago una hora de yoga por las mañanas. También, bueno, tengo mi ritual de la mañana de bañarme, vestirme, comer, etcétera. Tengo usualmente varias reuniones durante el día, al menos 3 reuniones. En este caso estoy anotando lo que es más común, que en mi caso es una reunión larga de cliente, una reunión de media hora también de clientes. Tenemos también reuniones, lo que le llamamos pre y post de los meetings, que usualmente unas reuniones que hacemos en equipo justo antes de la reunión con el cliente para terminar de alinearnos nosotros como equipo. Luego nos reunimos con el cliente y luego hacemos otra pequeña reunión solamente de nuestro equipo para, nada, terminar como que de recabar el feedback y de decir, bueno, qué va a estar haciendo cada quien dependiendo de lo que salió con esa reunión de cliente. Em, en mi caso en particular, y sucede similar en el caso de Susana, nosotros, em, en el caso de Susana, ella no invierte en un día normal tanto tiempo en redes sociales. em, Más bien lo hace más en el caso de los fines de semana. Sin embargo, tiene un promedio más o menos de una hora diaria que le invierte a las redes. Eso lo descubrimos ayer rápidamente revisando las estadísticas de su celular. Por eso lo estoy anotando aquí aparte. Sin embargo, es muy probable que en su caso, en un día normal, eso esté distribuido en actividades como por ejemplo acá donde tiene podcast y música, o en este pequeño espacio donde hace un break de la mañana. Entonces, bueno, eso puede ir variando un poquito. Em, Susana, te pregunto a ti, cuando estabas haciendo el presupuesto de tu tiempo, Em, ¿hubo algún descubrimiento que hiciste, por ejemplo, de la cantidad de horas que realmente estás trabajando con respecto a de repente las horas en las que descansas? ¿Hay algún insight ahí que quieras compartir? Sí, correcto. Exacto, sí, ahí hay algo bien importante que mencionas y que es referente a específicamente la hora en la que te quedas dormido. Porque no es lo mismo acostarse, y sobre todo en estos tiempos en los que la mayoría nos acostamos con el celular en la mano y terminamos de repente leyendo algo, respondiendo mensajes, organizando algo, qué sé yo, y realmente en ese lapso de tiempo no estamos descansando, no estamos siendo completamente operativos y lo que tratamos de hacer es organizar algo. Em, y no sé si te pasa a ti, pero particularmente para mí, si son altas horas de la noche, tampoco es que estoy realmente tomando completamente atención ni siquiera cuando estoy haciendo una actividad de ocio como, no sé, por ejemplo, ver una película de Netflix. O sea, literal, yo a esas horas es más lo que me estoy durmiendo que lo que realmente estoy siguiendo la trama completa. Exacto. Chévere. Fíjense entonces, en el caso de Susana particularmente, ella tiene un total de 14 horas de actividades, diferentes actividades, y tiene más o menos unas
4 horas adicionales en pequeños espacios de media hora. Que eso justamente es lo que da ese total de 18. Cuando ustedes estén haciendo en casa esta actividad, tienen que estar súper pendientes de que evidentemente tienen que coincidir la cantidad de horas que están despiertas con las actividades que realmente están poniendo acá. Y eso muy probablemente les va a decir a ustedes si el cálculo que hicieron al principio es cierto o es mentira. Es decir, la cantidad de horas que están despiertos es realista o no. Y la segunda también le va a comenzar a dar como que una visión distinta de su día porque realmente comienzan a organizar con un poco más de claridad qué es lo que está pasando en un día normal. En mi caso, más o menos lo divido así, son aproximadamente 10 horas en espacios de una hora y tengo unas 4 horas adicionales en espacios de media hora. Em, Antes de continuar, si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora de cómo se hace el presupuesto del tiempo, es bienvenido a hacerlo. Puedes quitar el mute o dejarlo en el chat y se lo respondemos. Ok, pareciera que de momento no hay preguntas. Continúo. Chévere. Una vez que comprendemos esta parte del presupuesto de nuestro tiempo y entendemos qué es lo que realmente está pasando en un día normal para cada uno de nosotros, el siguiente punto que tenemos que comenzar a elaborar es, ok, ¿cuál es ahora la meta que queremos alcanzar? Y esa meta no puede ser algo superficial y tonto, por decirlo de alguna manera, más bien tiene que ser un objetivo muy específico y tenemos que limitarlo también por un tiempo. Em, por ejemplo, imagínense que, bueno, lo que quieren hacer es aprender una nueva habilidad. Entonces, bueno, tienes que ser bien específico de qué es la habilidad que quieres aprender. Ese es el objetivo que vas a tener. Y lo segundo, bueno, cuánto tiempo pretendes dedicarle diariamente a lograr cumplir ese objetivo. Entonces, nada, voy a comenzar con Susanita a hacer justamente eso. ¿Qué objetivo específico te gustaría a ti concretar, Susana? Elige uno de los dos para el ejemplo, para hacerlo como más sencillo. Te refieres al proyecto de las clases de inglés, ¿no? A Teacher Sue, ¿cierto? Ok. Y a ese proyecto en particular, ¿cuánto tiempo te gustaría invertirle diariamente para hacer todo lo que tienes planificado en un día normal? Cool. Ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Porfa, indícame alguna de las tareas que consideras que podrías hacer durante esas horas diarias, esas 2 horas diarias. Ok, planificación. Ajá.
Bueno, eso básicamente sería la creación de un cronograma de publicaciones en redes sociales. Ok, planificación, creación de programas, y me imagino que también evidentemente un rato o un tiempo importante también a lo que va a ser digamos, manejar toda la parte de la comunidad, o sea, responderle a las personas, hacer contactos directos con otras personas a través de redes sociales, o sea, comenzar a hacer crecer esa comunidad también en redes, ¿cierto? De comunidad. Ok. Hagamos algo similar a lo que pensamos anteriormente, sobre todo de pensar cuánto tiempo crees que te llevaría cada una de estas cosas. Por ejemplo, la parte de la planificación, ¿cuánto tiempo estimas que te lleva? Ok, y la creación del cronograma como tal y de las publicaciones. Pero, ¿ves realista hacerlo en 30 minutos? O sea, te lo digo por mi experiencia. En mi caso, yo lo logro hacer de esa forma, pero es porque tengo un proceso establecido para hacerlo y también utilizo herramientas que me ayudan a hacerlo de forma muy veloz, muy eficaz. Pero la mayoría de las personas, justamente esta parte es lo que más les cuesta. Ejecutarlo como tal, exacto. Ujú. Ok, vamos. Cool. Y el crecimiento de la comunidad como tal, ¿cuánto tiempo te lleva aproximadamente? Ujú. Ok, ok. Fíjense que ¿por qué que estoy dividiendo y tratando de ser como que un poco más específico y haciendo un poco más de preguntas con Susana en este caso? Porque nuevamente ella originalmente pensó 2 horas diarias para invertirle a este proyecto. Sin embargo, una vez que comenzamos a indagar en la realidad de cómo ejecutar ese proyecto en un día normal, o sea, dedicarle esa hora, esas 2 horas a la ejecución, que en este caso es planificar, crear el cronograma de publicaciones, que viene siendo hacer el copy, hacer el diseño que sea necesario para las redes sociales, etcétera, publicar o programar como tal y luego hacer el crecimiento de la comunidad que lo está haciendo a diario, eh, finalmente termina siendo más tiempo de lo que originalmente pensaba. Entonces no necesariamente van a ser 2 horas diarias, en este caso están siendo en el mejor de los casos unas 2 horas y media,
Yo honestamente estimo que sobre todo al principio, hasta que no logre realmente crear un proceso conciso que sea cómodo para ella y realista, esto no le va a tomar menos de 3 horas. O sea, incluso esta parte que yo le estoy poniendo 30 minutos, probablemente al principio sea 1 hora adicional. Em, y es porque es lo que usualmente pasa cuando se está iniciando en este tipo de actividades y cuando somos personas como el caso de Susana o como el mío, donde realmente esto es un proyecto paralelo y al cual le tienes mucho amor, pero lo que te estás dando dinero y el día a día, de verdad, son el resto de las actividades que están haciendo. Entonces, a veces, reconocer cuál es la realidad con respecto al tiempo que se le está dedicando a los negocios o a las actividades paralelas pasan un poquito desapercibidos justamente por eso. Entonces, como te decía, yo voy por si acaso a corregirlo aquí como que a 1 hora más y esto daría un total de 3 horas diarias. ¿Perdón? Una... Oh, yeah, más de lo que pensaba. Entonces, 3 horas y media, tienes razón. Tres, 3 horas, vamos a ponerlo aquí. 3 horas, 30 minutos diarios. Lo cual ya nos da también o sea, nos presenta una realidad importante porque esto es casi un trabajo de medio tiempo para cualquier persona. Y es un proyecto que justamente es algo, una construcción que Susana quiere hacer, que tiene ya varios meses como que haciendo este paso a paso de ir construyéndolo, que ha validado que realmente su proyecto y su idea de negocios es buena. Eh, y le estoy haciendo un poquito de publicidad porque justamente yo soy uno de los que está inscrito en su proyecto. Y nada, realmente reconocer las actividades en cuanto al tiempo específico y lo que conlleva, es importante hacerlo. Usualmente cuando las personas comienzan a ver este tipo de números así abultados y se dan cuenta de esa realidad, desisten. Y justamente esta actividad va enfocada a que se den cuenta que no hace falta desistir, más bien reorganizar un poquito el día a día. Entonces, nada, vamos con el resto de la actividad como tal. Fíjense que acá en la tablita em, hay varios puntos. El primero es lo que es la meta a alcanzar como tal y el objetivo específico y limitado por el tiempo. Lo otro es el total de horas que tiene Susana disponible, que me lo voy a traer, que dijimos que eran 18 horas. Ella tiene 18 horas en total. Em, y nada, de este lado vamos a colocar específicamente las tareas que ella tiene que realizar. Vamos a cambiarle un segundo el color a esto para que haya una diferencia. Porque resulta que para realmente concretar esto con la realidad y manteniéndose dentro de las horas que ella tiene disponibles en un día, la verdad es que ella tiene que abandonar otras de las actividades. Entonces me voy a traer todas las que tenemos aquí. Voy a tratar de ordenarlas todas de esta forma. Por esto es que les comentaba que si lo hacen en casa y lo hacen con post-it puede ser mucho más rápido porque simplemente ir despegando de la pared y colocándolo en otro lado. Estas son las actividades que tiene Susana en un día normal y como les decía, la única forma de que no tengas que despertarte 1 hora antes y acostarte 1 hora más tarde para lograr incluir estas horas en su día a día, lo que tiene que hacer ahora es comenzar a decidir
qué de estas actividades puede reducirles el tiempo o incluso abandonarlas propiamente hablando, para comenzar a incluir las demás. Entonces tenemos, vamos a ponerle los mismos colores que hay aquí abajo. Esta que es de media hora va a tener el mismo color de estas, y estas otras van a tener entonces el amarillito. Las que son amarillos significan una hora, las que son verdecitas significan media hora. Entonces nada, Susanita, vuelvo contigo. De las actividades que tienes en un día normal, ¿cuáles crees que puedes sacrificar, por decir de alguna manera, para por lo menos ir incluyendo algunas de estas actividades? Ajá, cool. Vamos a lanzar este entonces hacia acá abajo, que son cosas que abandonamos, y ya con esto nos traemos entonces el crecimiento de la comunidad. Cool. ¿Algo más? Ok. Ujú. Ok, fíjense ahora todos de lo siguiente. Aquí es justamente una de esas encrucijadas que nos encontramos todos cuando comenzamos a planificar distinto nuestro tiempo. Leer libros para Susana particularmente es como una especie de, no sé, amor y odio, por decirlo de alguna manera, en el sentido de, es amor completamente y súper entregado porque a ella le encanta leer libros, es parte de las cosas que más nutren a ella como persona, como profesional y como ser humano. Pero por otro lado, particularmente por la hora en la que está haciendo la lectura de los libros, también termina siendo como que una parte negativa y algo que quisiera incluso eliminar. Em, Eliminarlo de inmediato es bastante complicado, sobre todo porque es muy probable que ya tengas meses con esta rutina, y a pesar de que digas, mira, no voy a leer el libro y simplemente me voy a acostar más temprano, es muy probable que aún así el cerebro te diga, no, yo estoy acostumbrado a estar despierto, así que te voy a mantener despierto. Y lo más probable cuando eso sucede es que en vez de realmente hacer algo tan positivo como leer el libro, ahora lo vas a cambiar a simplemente estar como que girando en la cama, o vas a terminar revisando un teléfono o haciendo cualquier otra cosa que no necesariamente va a ser tan positivo. Entonces aquí hay una doble elección. La primera es que si quisieras abandonar como tal esa hora desde ya, va a requerir evidentemente un sacrificio y una organización como que con un poco más de detalle. La segunda puede ser incluso reorganizar incluso la hora en la que lees el libro, que de repente no sea tan tarde, por ejemplo. O la tercera, simplemente puedes hacer algo como que quizás puede ser algo interesante, reducir el tiempo en el que le dedicas a leer el libro, al menos durante el primer mes, y luego en el segundo mes simplemente lo reubicas y vas haciendo más o menos una planificación así distinta. Entonces, bueno, de caras a lo que es esta decisión ahorita de incluir alguna de estas tres tareas aquí,
Yo te recomendaría dos cosas. La primera, no abandonar el tema de la lectura de libros porque conociéndote y es súper importante que tú sigas manteniendo la lectura de los libros, eso te nutre mucho. Solo te recomendaría cambiarle la hora en la que lo haces. Em, y de caras a la parte de la planificación como tal, que tengas una planificación más estructurada y una planificación en la que no abarques de repente un solo día, sino que más bien trates de abarcar varios días. Eh, Eso puede ser una buena solución ahí. Y de caras a la ejecución de incluso de la planificación o la creación del cronograma y todo lo demás, una persona como tú o como yo que estamos sumamente ocupados, también tenemos una salida fácil que es este tipo de actividades. De repente, quedarte tú con la planificación y la parte de ejecución como tal, la delegues. Eso puede ser algo también factible. Pero nada, sin embargo, de cara a esta práctica en particular, tratemos de igual forma de simplemente seguir en la misma tónica de quizás eliminar o reducir el tiempo en alguna de estas cosas y tratar de seguir incluyendo aquí. ¿No? Adelante. Ujú. Correcto. Ujú, correcto. Ok. Mira, sí, fíjate, eso también es una muy buena pregunta. La verdad es que si nosotros nos convertimos en personas que solamente trabajan y que constantemente están, por ejemplo, haciendo dos cosas, trabajar y formarte, por ejemplo, esas dos cosas lo estás haciendo constantemente, pero no tienes descanso suficiente, no tienes contacto con tus seres queridos, eso de forma muy acelerada va a hacer que te quemes. Es lo que en inglés se le llama el burnout. Entonces eso es algo que tenemos que evitar. Fíjate, en mi caso particular, ok, ya va que no entiendo por qué. Ok, ahora sí me funcionó. Déjame irme aquí un segundito. Que en mi caso en particular yo tengo una, dos, tres, cuatro actividades. Cuatro actividades que son, entre comillas, mis rituales de descanso, de drenar, etcétera, etcétera, y son completamente inamovibles. O sea, en mi caso, yo decidí pararme siempre una hora antes, específicamente para hacer bicicleta y yoga en las mañanas. Es lo primerito que hago, justamente porque me di cuenta que hacer esa actividad calmaba, o sea, hacía dos cosas, como que soltaba cualquier aspereza que tuviese de la semana, del día anterior, las preocupaciones, etcétera, y me concentraba solamente en hacer esa actividad. Físicamente también me ayuda a mantenerme saludable. Y por otra parte, al hacerlo así tempranito en la mañana, también me da mucha energía para el resto de las actividades durante el día. Em,
Pasa lo mismo con, por ejemplo, el yoga al final de la tarde. Lo hago sobre todo para mantener condición física, porque bueno, mi trabajo es sumamente sedentario, necesito tener actividad física también. Pero más importante todavía, a mí me ayuda, así como tú haces contemplación, que te quedas como que, bueno, simplemente mirando algo, respirando, qué sé yo. En mi caso es como una especie de introspección allí cuando hago ese yoga en la tarde, lo hago súper relajado, no hago un yoga para nada fuerte. A veces cambio el yoga por específicamente meditación. Y es justamente para liberar y drenar un poco. O sea, dentro de mi organización hago eso. Em, en qué cosas sí comencé a trabajar bastante y que creo que puede ser también interesante en tu caso? A que yo dividí mis horas de trabajo de una forma un poco más inteligente, por decirlo de alguna forma. O sea, yo tengo mis renglones de trabajo, los tengo de formas muy específicas. Entonces tengo una hora que es específicamente de estrategia o de research. Dependiendo del día yo hago una cosa o la otra, no las mezclo nunca. Dependiendo del día yo hago ejecución de diseño y de marketing. Y tengo otra hora donde nuevamente hago ejecución de diseño y de marketing. Entonces tengo como que eso súper establecido ahí. Y trato de toda la semana, de una forma u otra, dividirlo de esa forma y hacerlo con procesos, de manera de que yo realmente dedique una hora específicamente a la ejecución, una hora específicamente a la estrategia, una hora específicamente a la investigación. ¿Y cómo hago que sea específicamente una hora? Como te digo, tengo un proceso o un método de cómo hacerlo. Por ejemplo, yo no soy el tipo de personas que, bueno, tengo que hacer una investigación de trabajo y nada, voy a sentarme a buscar libremente a través de Google. O sea, no lo hago así, dependiendo de el cliente o la investigación que tenga que hacer el trabajo. Ya yo tengo específicamente cuáles son las fuentes en donde usualmente consigo la información. Tengo una herramienta específica donde bajo rápidamente los hallazgos que vaya haciendo y tengo mi método también de resumir eso lo más rápido posible y en cuestión de una hora ya tengo una síntesis muy clara de lo que necesito hacer. Pasa lo mismo con la parte de ejecución o de marketing. También tengo como que procesos para hacer esa ejecución y dependiendo del día de la semana yo voy a estar haciendo, por ejemplo, específicamente una ideación o específicamente diseñando una interfaz o específicamente haciendo pruebas con personas o específicamente haciendo simplemente correcciones. Entonces, nada, eso es lo que en mi caso me ayuda como que a mantener eso con mayor claridad. Um, Vuelvo contigo aquí otra vez. ¿Estás ahí todavía? Ok, ok. Em, Voy a hacer una pequeña pausa porque acá de Office están dando un feedback. Dicen en Venezuela, caso específico de Barquisimeto con los problemas de luz e internet, no es fácil planificar nuestro día, semana o mes, debido a que es impredecible todo, además de la gasolina. ¿Qué puedo hacer en estos momentos para no sentir que he perdido el tiempo? Bueno, lo primero para que no sientas que perdiste el tiempo es reconocer que de hecho, lo compartí ayer en mi Instagram y en el WhatsApp de Sinergia. Esta idea de que nosotros tenemos que cambiar un poco la mentalidad con respecto al progreso. Si nosotros nos enfocamos solamente en pensar en el progreso diario, vamos a sentir como que en un día no estamos haciendo necesariamente nada, pero si tú diariamente vas haciendo así sea una pequeña cosa, cuando miras en retrospectiva te das cuenta de que sí estás haciendo una gran cantidad de cosas y sí estás teniendo impacto en tu rubro. Em, lo importante es que evidentemente todos los días sí hagas algo. Y lo segundo, con respecto a lo que es impredecible, entre comillas, em,
hay que comenzar a adelantarse un poco a ese tipo de actividades, cosas como por ejemplo temas de la luz y el internet, o sea, en el caso de los que están en The Office propiamente hablando, las horas específicas donde están en The Office tienen internet y tienen luz completamente asegurada. Entonces esas son 2 horas, perdón, unas horas durante la mañana por lo general, en donde la ejecución de las tareas que requieren internet y luz la tienen que hacer allí. Y de repente las horas de la tarde, que son las más probables en donde de repente no van a poder estar en la oficina, donde probablemente, no sé, en sus hogares van a tener el problema de la luz o qué sé yo, esas horas las pueden utilizar para cosas como administración, planificación, de repente ideación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puedes hacer como que un vuelco ahí de cómo organizas el día para poder concretar, incluso en esas horas que no se están haciendo, entre comillas, nada. En mi caso particular, yo me adelantaba un poco de manera que durante el día tenga siempre luz e internet sin problemas. Sin embargo, hay unas horas durante la noche donde específicamente yo las utilizo ya sea para la parte de ocio o la parte de aprendizaje, que usualmente son al final de la tarde. Entonces, nuevamente es cuestión de simplemente adelantarse un poco, cambiar un poquito la mentalidad y entender que sí se está haciendo progreso y simplemente ser como que más inteligente en la hora en donde decides hacer una actividad u otra. Entonces nada, Susanita, volvemos aquí. Ajá. Nos quedan entonces un par de horitas todavía aquí por cambiar. Em, Como te decía, para mí imprescindible que tú sigas manteniendo cosas, de hecho voy a cambiarle el color, porque hay varias cosas que definitivamente no las deberías para nada tocar. Cosas como por ejemplo el ritual de la mañana de bañarte, vestirte, comer, evidentemente eso no lo deberías tocar, igual el de la noche de comer y lavar. Eh, las llamadas a tu mamá, evidentemente tampoco. El tema de los libros tampoco. Solamente que, bueno, puedes ir cambiando un poco ahí la rutina, como te decía, para ajustar mejor ese tiempo. Em, Sin embargo, donde yo sí veo un poco más de espacio, más bien son cosas como por ejemplo, la parte de tus horas de trabajo aquí normal. ¿Tú cómo tienes ese trabajo ahorita? O sea, ¿trabajas por horas? ¿Trabajas por proyectos? ¿Trabajas... ¿Cómo es exactamente ese trabajo fijo que tienes ahorita? Ok, 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 ok,
claro. Sí, justamente por eso te preguntaba, porque hay otra cosa que sucede mucho con el trabajo, y es que, o sea, sobre todo cuando trabajamos como que en un horario específico, la mayoría de las personas piensan que, mira, yo trabajo 8 horas diarias y resulta que en la práctica realmente no estás trabajando 8 horas, estás trabajando, por ejemplo, solamente 3 o 4 y el resto de las horas de repente estás saltando entre pequeñas cosas o hay algunas distracciones, etcétera. Es por eso que, bueno, hay campañas mundiales para reducir el tema de las horas de trabajo. Es por eso que ahorita se está haciendo un poco más fácil incluso hacer este tipo de colaboraciones o de trabajo de forma remota. Porque la verdad es que cada vez estamos apuntando más a no medir tanto un tema de trabajo, sino de que las tareas como tal tú las logres concretar y como trabajador o como emprendedor tú vas a ser más efectivo conforme tú aprendas a tener procesos de hacer tu trabajo más rápido. O sea, y eso evidentemente lo vas haciendo a través de maestría y experticia con el tiempo. Es muy probable entonces que, como tú decías, quizás en estas horas del final de la tarde, quizás puedes tomar al menos una para alguna de las cosas que tenga que ver aquí con la creación de cronogramas o planificación. ¿Qué opinas? Exacto. Cool. Voy entonces a simplemente, por ejemplo, voy a quitar esta que está aquí y me voy a traer, por ejemplo, esta de creación de cronograma. Bueno, nos quedan un par de horitas más. En este caso, la parte de planificación, como te decía, si tú esto realmente lo piensas en una planificación más grande, no a diario, de manera de que realmente hagas una ejecución con una estrategia más concisa, es muy probable que esto incluso tú lo puedas dedicar menos tiempo diario, quizás uno, o sea, perdón, durante la semana, eliminar esta tarea propiamente hablando como una tarea diaria y más bien tenerla como una tarea semanal. Entonces, quizás en una semana, o sea, te tomas un día donde dediques quizás 1 o 2 horas para hacer la planificación de toda la semana, este, y listo, y eso ya te va a reducir bastante el tiempo, porque en donde tú realmente vas a tener más problemas es en la creación del cronograma que requiere más ejecución, más estrategia, más ser meticuloso ahí. La planificación no necesariamente tanto, sobre todo al principio. Sí, ahí, por ejemplo, ya para terminar con esta última, una cosa que podrías hacer, yo tengo entendido que tú estás en la búsqueda de un asistente ahorita para esto, ¿no? Ok, porque lo que se me ocurre es lo siguiente, tú puedes, esta otra hora que te quedas aquí, en vez de utilizarla propiamente tú, quizás lo que puedes es decidir de la parte de la creación del cronograma y todo esto, ver cuál es específicamente la que a ti te lleva, te quita más tiempo y que esa específicamente la delegues. Eh, Pueden ser muchas cosas, puede ser por ejemplo la escritura del post como tal,
puede ser el diseño del post, o puede ser una vez que están todos los posts, bueno, sentarse y programarlos todos para el resto de la semana o comenzar a publicarlos. O sea, es cuestión de que decidas alguna de esas y esta específicamente la delegues al menos de principio. Cool. Vamos a ponerle entonces aquí en grisecito también hacia arriba. Chévere. Entonces, fíjense que esta práctica en el caso de Susana, eh, por ella tener una gran cantidad de ocupaciones, los ajustes tienen que ser un poco más puntuales, pero no es todos los casos. La mayoría de los casos no son agendas tan apretadas como la de ella o la mía en particular. Y este ejercicio básicamente va en que tú comienzas a decidir un poquito mejor entre las cosas que quieres abandonar en un momento determinado y las que quieres rescatar. Sobre todo habrán personas, por ejemplo, que tienen dentro de su día, eh, esto no lo voy a utilizar simplemente como ejemplo, Susana, no lo tomes como si fuese para ti, pero en el caso de cosas como el podcast y la música, que de repente en este caso son simplemente media hora, pero imagínate que seas otra persona y lo que haces aquí es de repente jugar videojuegos. Quizás si lo que quieres es, mira, crear un nuevo negocio, crear un ingreso paralelo, etcétera. O sea, abandona cosas como esa durante la semana, más bien hazlas el fin de semana y listo. Y esa media hora la utilizas durante la semana para planificación, para ejecución, para dedicarle tiempo a la creación de ese nuevo proyecto. Em, Nada, con este método, que es la primera herramienta que les había comentado, voy a hacer una recapitular rápidamente antes de seguir a la segunda. Entonces le decía, para hacerlo, lo primero que tienen que reconocer es, bueno, a qué hora despiertas y a qué hora te vas a dormir. Y eso te va a permitir reconocer cuántas horas total tienes despierto y son las horas con las que vamos a estar trabajando y planificando todo el resto de las cosas. Lo segundo es comenzar a presupuestar el tiempo. Entonces es comenzar a darnos cuenta cómo gastamos nuestro tiempo en un día normal y comenzar a hacer cálculos a partir de eso. Entonces, ¿cómo se hace? Dividimos tareas de 60 minutos y tareas de 30 minutos. Eso al final obviamente tiene que darnos exactamente el número de horas que tenemos despierto. Aquí hay que ser bien meticulosos con eso, hay que ser lo más sincero, lo más transparente posible, poner todas las cosas de ocio, el tiempo que invertimos en Netflix, el tiempo que invertimos en YouTube, el tiempo que invertimos en revisar el celular, el tiempo que invertimos en jugar videojuegos, el tiempo, o sea, todas esas cosas que aparentemente son tonterías durante el día hay que agregarlas aquí. Y es muy probable que esas sean las primeritas que nos permitan tomar para hacer los ajustes que sean necesarios. Y una vez que tenemos eso, nos traemos todos hacia acá, hacia las tareas que queremos realizar. Ponemos también el total de tiempo. Decidimos cuál es el objetivo específico que queremos comenzar a lograr y la cantidad de tiempo que le queremos dedicar diario, y luego simplemente comenzamos a abandonar algunas de las cosas que estamos haciendo para comenzar a incluir estas nuevas. ¿Alguna duda con esta herramienta? ¿Los escucho o los leo? Sí, creo que no hay preguntas. Ok, continúo. Me voy regreso aquí sí a la presentación. Muchas gracias, Susanita, por el acompañamiento y por la ayuda con esta sesión, porque bueno, nos ayudó a evidenciar cómo se hace la práctica. Me voy ahora entonces a algunas cosas que tienen que recordar. Temas como, por ejemplo, tratar el tiempo como una moneda, hacerlo de forma literal así, entender que el tiempo es una,
una moneda de intercambio que tenemos en todo momento. Entonces tenemos que comenzar a decidir cuáles son los límites que le vamos a aplicar al tiempo, de la misma forma que lo hacemos con el dinero, y eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Lo segundo es comprender que estar ocupado es la mayor distracción de la vida. El sentir que estamos constantemente ocupados tiene que ser una alarma. Tiene que ser una alarma. Porque la verdad es que nosotros deberíamos tener un día a día con una mayor fluidez. Es normal que en un momento específico del día, bueno, haya un momento quizás un poco más acelerado, pero sentir que estamos constantemente ocupados no es saludable, y evidentemente eso no, nos tiene que servir como para hacer ajustes importantes en nuestra planificación. Lo segundo es una invitación a que, bueno, lo tercero es que es una invitación a que no te mueras viviendo el sueño de otra persona, que te des cuenta que si hay oportunidad de aprovechar mejor tu tiempo y construir incluso en paralelo proyectos alternativos, ingresos alternativos, incluso en el caso como el de Susana o el mío, que somos personas bastante ocupadas. Lo siguiente, bueno, traten de consolidar la mayor cantidad de tiempo libre posible, y una vez que tengan eso, inviértanlo sabiamente, que es la práctica que acabamos de hacer ahorita. O sea, comenzamos a ver cuáles son los puntos en donde quizás podemos liberar, ajustar, reducir tiempo, dejar de hacer una actividad que de repente no sea tan saludable, etcétera, e invertirlo mejor. Otro punto es que en inglés esto se le llama Don't Major in Minor Things, que básicamente es como que tratar de hacer cuenta de que no tenemos que perder tiempo en cosas pequeñas, más bien tenemos que tratar de enfocarnos en los que a largo plazo nos van a terminar dejando mejores cosas. Em, de hecho, hay una idea de Abraham Lincoln que me acabo de recordar ahorita, y que tiene relación con esta frase, y es que él dice lo siguiente. Él dice algo como que dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Entonces fíjense cómo es de reveladora esa frase. La repito: dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Es mucho más importante o sea, tener un método y un proceso bien afilado, bien preciso de cómo hacer las cosas, que hacerla propiamente hablando. Y eso me lleva al último punto. Es muy probable que, sobre todo cuando queramos ponernos como que un poco más ambiciosos en las construcciones que queremos hacer, que haga falta que nos pongamos un poco más selectivos a la hora de aceptar actividades, aceptar procesos, aceptar acuerdos, aceptar trabajos incluso. Y la invitación es más bien a que le digas no a casi cualquier cosa, a menos que el intercambio del tiempo, como si fuese una moneda, sea realmente muy positivo para ti. Quiero mostrarles ahora una última herramienta antes ya de cerrar, y esta herramienta ayuda a priorizar y a tomar acción rápidamente. Y es lo que le llamamos el mapa de impacto y de esfuerzo. Y es básicamente esta cruz así, en donde en la parte de arriba tenemos una métrica entre lo que está más arriba es más fácil de hacer, lo que está más abajo es más difícil de hacer, y hacia los costados tenemos acciones que no tienen consecuencia, y hacia la derecha acciones que tienen un gran impacto. Y fíjense que cuando, por ejemplo, estamos haciendo una actividad sin consecuencias y que es muy fácil, probablemente simplemente vamos a estar ocupados. Pero eso no va necesariamente a tener algo positivo, ni para nosotros como emprendedores, ni para el trabajo, ni para el negocio que estemos haciendo, etcétera, etcétera. Este tipo de actividades es incluso mejor delegarlas. Ahí, si nos encontramos ahora, por ejemplo, con actividades que no tengan consecuencias y que sean difíciles de hacer, la invitación es simplemente que las ignore. O sea, no pierdan tiempo en eso, porque fíjense, les va a costar demasiado hacerlas,
y al final no van a tener nada, ninguna recompensa realmente importante. Cuando estén haciendo actividades difíciles, pero que generen un impacto importante para ustedes, sus vidas y sus negocios, planifíquenlas. Y evidentemente, si la actividad es fácil de hacer y tiene un impacto importante, háganla de inmediato. Voy a graficar esto con ejemplos un poco más precisos. Fíjense, alrededor estoy poniendo de forma aleatoria algunas actividades como por ejemplo llevar a 10 competidores a almorzar, quizás hacer un curso de creación de negocios, cosa que por ejemplo tenemos nosotros dentro de la Academia de Sinergia. Actividades como leer el libro de Show Your Work de Austin Kleon, que por cierto es súper bueno, es un libro cortito pero bien interesante sobre nada, cómo posicionarnos en el mercado, sobre todo aprovechando las virtudes del Internet. Eh, Otra actividad puede ser cosas como articular cómo posicionar mi negocio en el mercado. Nuevamente leer un libro, en este caso el de 7 estrategias para el bienestar y la felicidad. También es un libro buenísimo, por cierto, sobre todo para los que estén tratando de construir un negocio o una actividad que no solamente sea sostenible, sino que también genere un impacto realmente positivo en las personas. Em, bueno, otro tema, por ejemplo, alinear mi comunicación en redes sociales y web, crecer mi cuenta de Instagram a 30.000 seguidores, leer Socrates Ceiling, que también es un libro muy bueno, por cierto, hacer perfiles de clientes y obtener 3 insights claves y por último crear 3 casos de estudio. Fíjense, estas son algunas actividades en general que estoy poniendo, pero que si luego nos sentamos y utilizamos esta matriz de impacto y de esfuerzo, se pueden ver más o menos así. Entonces, ninguna de las actividades que puse como ejemplo son sin consecuencias o difíciles, todas son relativamente fáciles de hacer. Van a haber algunas como por ejemplo la creación de casos de estudios o hacer crecer mi cuenta a 30.000 seguidores, que en ambos casos tienen un impacto importante, pero evidentemente requiere un esfuerzo también importante de mi parte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Planificarlo. Cosas como, por ejemplo, llevar a 10 de mis competidores a almorzar o articular cómo posicionar mi negocio o hacer un curso de creación de negocios. Estas 3 cosas son súper sencillas, no van a requerir demasiado de mí, entonces las puedo hacer de inmediato. Entonces nada, fíjense cómo se articula de una forma muy fácil tareas y pensamientos y actividades dentro de un mapa de impacto y de esfuerzo y se hace súper rápido. Lo pueden hacer, como les decía, simplemente anotando en un cuaderno, utilizando Post-it o utilizando una herramienta digital como Miro. Em, y bueno, si nos enfocamos luego en específicamente qué hay que hacer de inmediato, en este caso serían cosas como esta. Hacer los perfiles de cliente y obtener 3 insights claves, llevar a 10 competidores míos a almorzar, hacer un curso de creación de negocios como el que tenemos, por ejemplo, en la Academia de Sinergia, o articular cómo posicionar mi negocio. Este, entonces, nada, así más o menos lo pueden ir armando de forma rápida y concisa. Ahora les pregunto si, bueno, si esto ha sido de utilidad, esta sesión que hemos tenido un poco distinta a las anteriores. Nuevamente mi agradecimiento a Susana por su tiempo y por acompañarme en la actividad y sobre todo por ser parte de la Academia de Sinergia y ayudarnos con su interesante aporte. Y nada, abro un ciclo de preguntas y respuestas. Los escucho o los leo en el chat.
Sí, lo estoy colocando aquí otra vez. ¿La estás viendo? Ujú. ¿Tienes alguna pregunta relacionada al mapa? Ok, ok. Sí, fíjate, esto es algo que, o sea, las dos herramientas que acabo de compartir, yo lo utilizo muchísimo en las mentorías y son dos de las herramientas más sencillas y eficaces que he encontrado para básicamente utilizar en cualquier tipo de situación. La he utilizado con emprendedores, la he utilizado en lo personal también. Incluso lo he utilizado muchísimo para decisiones con las empresas con las que trabajo, en donde de repente tenemos una gran cantidad de actividades que hacer de caras a, por ejemplo, la creación de un nuevo producto, de un nuevo servicio, no sé, el diseño de un app, etcétera. Y en algún punto, cuando estamos haciendo la parte de la planificación, utilizamos mapas como este para ver cuáles son las actividades que van a generar mayor impacto y por supuesto priorizar a partir de ahí. Genial, genial. Bueno, nada. ¿Alguien más que tenga algún comentario o pregunta? Todo muy importante la aplicación del tiempo, que no se puede estar a la deriva, tipo como cuando vaya viendo. Exacto. Sí. De hecho, hay una idea también interesante, en este caso es de Tony Robbins, si mal no recuerdo. Él dice algo como que una vez que nosotros logramos tener maestría sobre el tiempo, entendemos cuán cierto es esta idea de que la mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden lograr en una década. Y es justamente ese cambio de mentalidad que les mencionaba anteriormente con respecto a cómo visualizar el tiempo y justamente cómo organizar el día a día, porque al final estamos en una carrera a largo plazo y no una carrera de simplemente una semana. Por cierto, olvidé mencionar una cosa con respecto a esta actividad y es sobre todo importante ahorita contigo, Susanita. Una vez que se pasan por estas tres etapas de presupuestar el tiempo, de ver cuál es la meta que se va a alcanzar y de hacer estos ajustes, la siguiente actividad que se hace es exactamente lo mismo, pero ahora pensando en la semana completa. Evidentemente va a requerir más tiempo para poder hacerla, o sea, conglomerar todo, pero es súper importante que se haga porque eso va a acelerar de forma increíble el tiempo y también te va a poner aún más los pies sobre la tierra en cuál es la realidad que estás enfrentando ahorita. Este, y no, eh, sí, al menos por 5 porque lo ideal es que los fines de semana, o sea, sean más relacionados a descanso, a familia, etcétera. Claro, aunque por cierto, para ser 100% transparente, en mi caso particular, yo con eso no lo hago tan así. Realmente mi planificación de lo que va a ser el resto de, o sea, mi semana, usualmente yo lo hago los domingos tarde, o sea, casi que antes de acostarme. Eh, pero creo que es sobre todo por, no sé, a mí me funciona de esa forma por un tema de claridad mental, pero bueno, es mi caso muy particular y creo que vale la pena ser transparente en ese sentido porque es muy probable que en alguna otra ocasión explique con más detalle cómo hago eso y nada, no quiero sonar contradictorio. Cool, cool. Chévere.
Bueno, nada, creo que si no hay más preguntas, estamos listos por esta ocasión. Em, Nos despedimos de una forma súper agradecidos con su participación y su acompañamiento. Nuevamente les deseo que los próximos meses sean de magnífica transformación. Y nada, los dejo con esta frase que se me ocurrió mientras hacía el deck, y es que no estás definido por el pasado, sino que el futuro es lo que hagas con él. Entonces, nada, los invito a reflexionar un poquito sobre esa idea, y los invito también a la próxima charla, Sinergia Live número 5. Va a ser el próximo viernes 14 de agosto a las 10 de la mañana. Y nada, pueden seguir en contacto a través de mi Instagram o mi WhatsApp. Eh, un abrazo grande a todos y que tengan feliz día y feliz fin de semana.